Mauricio Donoso, asambleísta por Creo, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Steffi. Un saludo a usted y sobre todo a mi ciudad natal, Quito, por sus 482 años de fundación española de la ciudad. Felicitamos a Quito en sus fiestas. Bueno, llegó a la Asamblea el proyecto urgente de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de la tierra y fijación de tributos, así la han llamado. Recordemos que amenazas venían en cuanto a la intención del gobierno, del presidente, de enviar un proyecto de ley que grave esta ganancia extraordinaria. Y entonces hubo protestas, en su momento desistieron y finalmente la envían ahora, pero como con el carácter de urgente. A su juicio, ¿a qué responde el que ahora sí quieran aprobar ya ese proyecto de ley? Steffi, dos errores no hacen un acierto. El primer error lo cometió el presidente Correa cuando estaba el Papa aquí en el Ecuador y produjo la iracundia de la gente, y con razón. Y hoy comete un error aún más grave porque en plena campaña electoral, aprovechando fiestas de Quito y diciembre, envía un proyecto absolutamente confiscatorio. Déjeme demostrarle. Primero, nadie es tan tonto, repito, nadie es tan tonto de comprar un bien sabiendo que va a bajar de precio. La gente compra un bien con la ilusión de que suba de precio, como un mecanismo de ahorro de la familia ecuatoriana. Y el que me precedió en la entrevista primera mencionaba que puede haber información privilegiada. Señor gobierno, esto es cuestión de la Contraloría, que debe controlar a los funcionarios públicos, ministros, alcaldes, concejales, que haciendo uso y abuso de información privilegiada pueda comprar un bien sabiendo que eso le va a beneficiar. Pero el ciudadano esa es información que manejan los funcionarios públicos, por eso es allí donde hay que controlar para no afectar a la ciudadanía. Pero más allá de eso, déjeme continuar en relación a su pregunta, porque la intención, según el gobierno, es evitar la especulación. Entonces, en su análisis, ¿cómo determinan qué les parece bien, qué es una ganancia ordinaria y qué está mal, qué es ilícito y qué ya es una ganancia extraordinaria? Lo que proponen es que la tarifa sea 0 hasta 24 salarios básicos, o sea, $8.000. Y se supera esos $8.000, ya es el 75% del impuesto. Entonces, con ese margen, ¿es verdad que no hay afectación para los que no especulen? La familia ecuatoriana compra un bien como un mecanismo de ahorro. Mire este ejemplo, si me ayuda la cámara, por favor. Mire este ejemplo. Una persona que compró un bien, un terrenito, y es un ejemplo real, en $23.000. Pasados 7 años quiere vender, le descuentan 8.700 y pico de dólares por aquello de los 24 salarios, más 11.270 de la tasa interanual, son $43.000. Venden $98.000 y resulta que el valor que ellos le califican de ilegítima es de casi $55.000. Tendría que pagar un impuesto confiscatorio de $41.209. Déjeme explicarle esto también con el segundo cuadro. Plusvalía, cuando el valor de un bien sube, que es la esperanza de la familia, y cuando baja, porque le construyen una cárcel o un cementerio o un zoológico o una fábrica que hace bulla y contamina el ambiente. ¿Quién le va a restituir al ciudadano aquel cuando se da una minusvalía del valor de su inversión, de su producto de su trabajo? Nadie. El proyecto solamente establece que debe pagarse un draconiano impuesto cuando ha subido el precio, que es la ilusión de la gente. Y cuando baja, ¿usted se acuerda de la canción, Steffi, que dice: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas? Las penas son del ciudadano, las vaquitas son del gobierno. Este impuesto confiscatorio va a ser derogado, porque de hecho se va a aprobar pues, en este periodo. Va a ser derogado por el presidente Lasso, si Dios mediante y gracias al apoyo popular gana, porque este impuesto es absolutamente pero lo que tenemos hasta ahora, asambleísta, es que este es un impuesto a la ganancia en cuanto a la plusvalía, independientemente de cómo lo quieran llamar, si es para evitar la especulación, etcétera. Es un impuesto a la ganancia, y es un impuesto a la ganancia que el gobierno le está considerando, el presidente la considera que es extraordinaria. El tema es cuándo consideran que ya es una ganancia extraordinaria. En la exposición de motivos ellos argumentan también que los propietarios de los bienes inmuebles se han aprovechado del incremento de los precios de los bienes inmuebles que han sido ocasionados por la intervención del Estado a través de diferentes obras, y que esta situación le ha afectado al Estado porque el Estado se encuentra imposibilitado de recuperar
parte de las inversiones que ha realizado. Entonces, yo le pregunto, asambleísta, ¿es cierto que el Estado está imposibilitado de recuperar esas inversiones? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando cobran desde los municipios esa contribución especial de mejoras o el mismo impuesto a la plusvalía que ya existe? Bien lo ha dicho usted, ya existe el impuesto a la plusvalía que cobran los municipios, ya existe el impuesto de mejoras. Y otra cosa, Estefi, todos los años los ciudadanos pagan el impuesto predial. Por lo tanto, recargado de impuesto como está el ciudadano, con su inversión como mecanismo de ahorro, hoy le quieren clavar el 75% sobre una utilidad que el gobierno la califica absurdamente de ilegítima. Yo pregunto, ¿a cuenta de qué es ilegítima? Y si fuese ilegítima, lo ilegítimo no tributa. No puede tributar la reventa de entradas en el fútbol porque es ilegítimo. No puede tributar el narcotráfico porque es ilegítimo. Yo no acepto que le digan que es ilegítima aquella utilidad por sobre los 24 salarios vitales y la tasa de interés interanual que pueda tener un ciudadano. Claro, si es que el fin es poder controlar la especulación, que en eso todos podemos estar de acuerdo en cuanto a la especulación. Entonces, ¿qué propuestas habría en ese sentido? Si no es este proyectos camino. Inmobiliarios. Proyectos inmobiliarios se basan en el hecho de que inversionistas privados compran terrenos para urbanizar y precisamente generar vivienda, que tenemos un déficit enorme. ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está el delito que luego de haber comprado una propiedad suba el precio en virtud de que por allí alguien hizo un proyecto inmobiliario? El año pasado, 54,000 empleos se perdieron gracias a este error del presidente Correa del año pasado, y hoy reiteran en este error. Este proyecto, aparte de ser confiscatorio, mata el empleo, mata los sueños de la ciudadanía, y al final del día lo único que hace es retrotraer una industria como el de la construcción que genera miles de plazas de trabajo y empleo. Y hay que distinguir algo también, porque el gobierno insiste en que hay estos aprovechadores que hacen que cierta zona, por la inversión del gobierno, se pueda revalorizar porque fue el Estado con su plata el que aportó, pero... Digo, hay que hacer una distinción, porque cuando es el Estado el que interviene, ¿de quién es el dinero del Estado? ¿De dónde vienen esos aportes en su gran mayoría? Es de la misma ciudadanía a la que se le cobran los impuestos. Pues si la plata es de los ecuatorianos, no es del gobierno, tiene que administrarlo. ¿Y qué pasa con relación a su pregunta, Estefi? Si el propio Estado le pone una cárcel en el barrio entero se viene abajo en el precio y nadie le restituye ese valor. Por eso es que esta ley es confiscatoria y draconiana. Y si le ponen una funeraria, un cementerio, una gasolinera, una fábrica, un zoológico. Recuerde usted que han habido casos de protestas de muchos barrios porque le ponen estos malos vecinos, por llamarlo de alguna manera. Y el gobierno en este proyecto no dice nada, solamente quiere el 75% cuando hay una utilidad que es absolutamente legítima. Ahora bien, si alguien se aprovechó de información, para eso está la Contraloría. Lo que pasa es que este gobierno hace un año liquidó, a través de las enmiendas a la Constitución, inconstitucionales por cierto, liquidó la opción de que la Contraloría haga uso de análisis de gestión para ver cuál ministro, cuál concejal, cuál alcalde se hizo valer o hizo valer en forma ilegítima. Ahí sí, información privilegiada. Pero el ciudadano, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene el ciudadano? Lo que tienen, asambleísta, es que ya está en la asamblea este proyecto, tiene el carácter de urgente. Eso quiero decir que tiene 30 días para tramitarse en la asamblea, o sea, a finales de diciembre, en el feriado, ya se aprobaría. Lo que sí logra es que ustedes en la asamblea también estén hablando ahora de este tema, de la plusvalía, de este impuesto, y ya no tanto, aunque no todos hablan, de la red de corrupción en Petroecuador, que sí es un tema que le preocupa al país. Así es, se está tapando con este hueco, con este tema de la absurda ley de plusvalía. Los robos que se han hecho en Petroecuador, ¿por qué no se fijan más bien en que la gente, los ladrones, no tengan la plata en la parte alta del techo y tumbado de sus casas? ¿Por qué no controlan a tantos funcionarios que hoy se largaron del país? El señor Capaya tuvo orden de prisión 23 días después de que se fue del país. Por lo tanto, controlen eso. Querer evitar la compraventa de bienes entre privados es como tratar de declarar ilegítima la ley de la gravedad. No, señor, no puede declararse la ley de gravedad ilegítima. No se puede establecer la compraventa entre particulares como ilegítima, porque el ciudadano tuvo el pecado de tener la suerte de que subió su bien y puede venderla. ¿Y qué pasa cuando un empleado pierde, un ciudadano cualquiera, pierde su empleo y quiere vender su bien? Resulta que el gobierno se le va
coger el 75% de esa utilidad. Bueno, Repito, nadie es tan tonto de comprar un bien cuando sabe que va a bajar de precio, sino que compra con la ilusión de que suba de precio, como un mecanismo de ahorro legítimo de la familia ecuatoriana. Que acapara la atención de la Asamblea ahora, también algunos otros, quedan pocos meses y se verá pues la actuación de cada asambleísta en relación a estos temas que preocupan al país. 7:31, gracias por acompañarnos, Patricio Donoso, asambleísta nacional por Creo, aquí en Contacto. Gracias a ustedes, Steffi, muy amable.